Seguridad pública y privada, ¿por qué? Un repaso a la historia. Capítulo 7 Ángel García Arjona publicado. 2013 categoría. Técnico. Título V Control administrativo. Artículo 53. Actuaciones de control. 1. Corresponde a las fuerzas y cuerpos de seguridad competentes en el ejercicio de las funciones de control de las empresas, despachos de detectives, de sus servicios o actuaciones y de su personal y medios en materia de seguridad privada, el cumplimiento de las órdenes e instrucciones que impartan por los órganos a los que se refieren los artículos 12 y 13. 2. En el ejercicio de estas funciones, los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad competentes podrán requerir la información pertinente y adoptar las medidas provisionales que resulten necesarias, en los términos del artículo 55. 3. Cuando en el ejercicio de las actuaciones de control se detectase la posible comisión de una infracción administrativa, se instará a la autoridad competente para la incoación del correspondiente procedimiento sancionador. Si se tratara de la posible comisión de un hecho delictivo, se pondrá inmediatamente en conocimiento de la autoridad judicial. 4. Toda persona que tuviera conocimiento de irregularidades cometidas en el ámbito de la seguridad privada podrá denunciarlas ante las autoridades o funcionarios competentes, a efectos del posible ejercicio de las actuaciones de control y sanción correspondientes. 5. El acceso por los órganos que tengan atribuida la competencia de control se limitará a los datos necesarios para la realización de la misma. Artículo 54. Actuaciones de inspección. 1. Las fuerzas y cuerpos de seguridad competentes establecerán planes anuales de inspección ordinaria sobre las empresas, los despachos de detectives privados, el personal, los servicios, los establecimientos, los centros de formación, las medidas de seguridad y cualesquiera otras actividades o servicios regulados en esta ley. 2. Al margen de los citados planes de inspección, cuando recibieren denuncias sobre irregularidades cometidas en el ámbito de la seguridad privada, procederán a la comprobación de los hechos denunciados y, en su caso, a instar la incoación del correspondiente procedimiento sancionador. 3. A los efectos anteriormente indicados, las empresas, los despachos de detectives y el personal de seguridad privada, así como los establecimientos obligados a contratar servicios de seguridad privada, los centros de formación y los usuarios que contraten dichos servicios, habrán de facilitar a las fuerzas y cuerpos de seguridad competentes el acceso a sus instalaciones y medios a efectos de inspección, así como a la información contenida en los contratos de seguridad, en los informes de investigación y en los libros registros, en los supuestos y en la forma que reglamentariamente se determine. 4. Las actuaciones de inspección se atendrán a los principios de injerencia mínima y proporcionalidad y tendrán por finalidad la comprobación del cumplimiento de la legislación aplicable. 5. Cuando las actuaciones de inspección recaigan sobre los servicios de investigación privada se tendrá especial cuidado en su ejecución, extremándose las cautelas en relación con las imágenes, sonidos o datos personales obtenidos que obren en el expediente de investigación. Las actuaciones se limitarán a la comprobación de su existencia, sin entrar en su contenido, salvo que se encuentre relacionado con una investigación judicial o policial o con un expediente sancionador. 6. Las inspecciones a las que se refieren los apartados anteriores se realizarán por el Cuerpo Nacional de Policía, por la Guardia Civil, en el caso de los guardas rurales y sus especialidades y centros y cursos de formación relativos a este personal, o por el Cuerpo de Policía Autonómica competente. 7. Siempre que el personal indicado en el apartado anterior realice una inspección, extenderá el acta correspondiente y, en el caso de existencia de infracción, se dará cuenta a la autoridad competente. 8. El acceso por los órganos que tengan atribuida la competencia de inspección se limitará a los datos necesarios para la realización de la misma. Artículo 55. Medidas provisionales anteriores al procedimiento. 1. Los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad competentes podrán acordar excepcionalmente las siguientes medidas provisionales anteriores a la eventual incoación de un procedimiento sancionador, dando cuenta de ello inmediatamente a la autoridad competente. A. La ocupación o precinto de vehículos, armas, material o equipos prohibidos, no homologados o que resulten peligrosos o perjudiciales, así como de los instrumentos y efectos de la infracción, en supuestos de grave riesgo o peligro inminente para las personas o bienes. B. La suspensión, junto con la intervención u ocupación de los medios o instrumentos que se estuvieren empleando, de aquellos servicios de seguridad que se estuvieren prestando sin las preceptivas garantías y formalidades legales o sin contar con la necesaria autorización o declaración responsable, o cuando puedan causar daños o perjuicios a terceros o poner en peligro la seguridad ciudadana.
C. El cese de los servicios de seguridad cuando se constate que están siendo prestados por empresas o despachos de detectives no autorizadas o que no hubieran presentado la declaración responsable o por personal no habilitado o acreditado para el ejercicio legal de los mismos. D. El cese de la actividad docente en materia de seguridad privada, cuando se constate que los centros que la imparten no hayan presentado la declaración responsable o el profesorado no tuviera la acreditación correspondiente. B. La desconexión de los sistemas de alarma cuyo mal funcionamiento causare perjuicios a la seguridad pública o molestias a terceros. Cuando se trate de establecimientos obligados a contar con esta medida de seguridad, la desconexión se suplirá mediante el establecimiento de un servicio permanente de vigilancia y protección privada. F. La retirada de la tarjeta de identificación profesional al personal de seguridad privada cuando resulten detenidos por su implicación en la comisión de hechos delictivos. 2. Estas medidas habrán de ser ratificadas, modificadas o revocadas en el plazo máximo de 15 días. En todo caso quedarán sin efecto si, transcurrido dicho plazo, no se incoa el procedimiento sancionador o el acuerdo de incoación no contiene un pronunciamiento expreso acerca de las mismas. 3. La duración de las medidas contempladas en el apartado 1, que deberá ser notificada a los interesados, no podrá exceder de 6 meses. 4. Asimismo, con independencia de las responsabilidades penales o administrativas a que hubiere lugar, los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad competentes se harán cargo de las armas que se porten o utilicen ilegalmente, siguiendo lo dispuesto al respecto en la normativa de armas. Título B. Régimen sancionador. Capítulo primero. Infracciones. Artículo 56. Clasificación y prescripción. 1. Las infracciones de las normas contenidas en esta ley podrán ser leves, graves y muy graves. 2. Las infracciones leves prescribirán a los 6 meses, las graves al año y las muy graves a los 2 años. 3. El plazo de prescripción se contará desde la fecha en que la infracción hubiera sido cometida. En las infracciones derivadas de una actividad continuada, la fecha inicial del cómputo será la de la finalización de la actividad o la del último acto en que la infracción se consume. 4. La prescripción se interrumpirá por la iniciación, con conocimiento del interesado, del procedimiento sancionador, volviendo a correr el plazo si el expediente permaneciera paralizado durante 6 meses por causa no imputable a aquellos contra quienes se dirija. Artículo 57. Infracciones de las empresas que desarrollen actividades de seguridad privada, de sus representantes legales y de los despachos de detectives privados. Las empresas que desarrollen actividades de seguridad privada, sus representantes legales y los despachos de detectives privados podrán incurrir en las siguientes infracciones. 1. Infracciones muy graves. La prestación de servicios de seguridad privada a terceros careciendo de autorización o, en su caso, sin haber realizado la declaración responsable previstas en el artículo 18.1 y 3 para la prestación de los servicios de que se trate. B. La contratación o utilización, en servicios de seguridad privada, de personas que carezcan de la habilitación o acreditación correspondiente. C. La realización de actividades prohibidas en el artículo 8.4, sobre reuniones o manifestaciones, conflictos políticos o laborales, control de opiniones o su expresión, o la información a terceras personas sobre bienes de cuya seguridad o investigación hubieran sido encargados, o cualquier otra forma de quebrantamiento del deber de reserva, cuando no sean constitutivas de delito, salvo que sean constitutivas infracción a la normativa sobre protección de datos de carácter personal. D. La instalación o utilización de medios materiales o técnicos no homologados cuando la homologación sea preceptiva y sean susceptibles de causar grave daño a las personas o a los intereses generales. E. La negativa a facilitar, cuando proceda, la información contenida en los contratos de seguridad privada, en los libros registro o el acceso a los informes de investigación privada. F. El incumplimiento de las previsiones normativas sobre adquisición y uso de armas, así como sobre disponibilidad de armeros y custodia de aquellas, particularmente la tenencia de armas por el personal a su servicio fuera de los casos permitidos por esta ley, o la contratación de instructores de tiro que carezcan de la oportuna habilitación. G. La prestación de servicios de seguridad privada con armas de fuego fuera de lo dispuesto en esta ley. H. La negativa a prestar auxilio o colaboración a las fuerzas y cuerpos de seguridad en la investigación y persecución de actos delictivos, en el descubrimiento y detención de los delincuentes, o en la realización de las funciones inspectoras o de control que les correspondan. Y el incumplimiento de la obligación que impone a los representantes legales el artículo 22.3.
J. La ausencia de las medidas de seguridad obligatorias por parte de las empresas de seguridad privada y los despachos de detectives en sus sedes, delegaciones y sucursales. K. El incumplimiento de las condiciones de prestación de servicios establecidos por la autoridad competente en relación con el ejercicio del derecho de huelga en servicios esenciales o en los que el servicio de seguridad se haya impuesto obligatoriamente, en los supuestos a que se refiere el artículo 8.6. L. El incumplimiento de los requisitos que impone a las empresas de seguridad del artículo 19. 1, 2 y 3. M. El incumplimiento de los requisitos que impone a los despachos de detectives el artículo 24. 1 y 2. N. La falta de transmisión a las fuerzas y cuerpos de seguridad competentes de las alarmas reales que se registren en las centrales receptoras de alarmas privadas, incluidas las de uso propio, así como el retraso en la transmisión de las mismas, cuando estas conductas no estén justificadas. Ñ. La prestación de servicios compatibles contemplados en el artículo 6.2, empleando personal no habilitado que utilice armas o medios de defensa reservados al personal de seguridad privada. O. La realización de investigaciones privadas a favor de solicitantes en los que no concurra un interés legítimo en el asunto. P. La prestación de servicios de seguridad privada sin formalizar los correspondientes contratos. Q. El empleo o utilización, en servicios de seguridad privada, de medidas o de medios personales, materiales o técnicos de forma que se atente contra el derecho al honor, a la intimidad personal o familiar o a la propia imagen o al secreto de las comunicaciones, siempre que no constituyan delito. R. La falta de comunicación por parte de empresas de seguridad informática de las incidencias relativas al sistema de cuya protección sean responsables cuando sea preceptivo. S. La comisión de una tercera infracción grave en el período de 2 años. 2. Infracciones graves. A. La instalación o utilización de medios materiales o técnicos no homologados, cuando la homologación sea preceptiva. B. La prestación de servicios de seguridad privada con vehículos, uniformes, distintivos, armas o medios de defensa que no reúnan las características reglamentarias. C. La prestación de servicios de seguridad privada careciendo de los requisitos específicos de autorización o presentación de declaración responsable para la realización de dicho tipo de servicios. Esta infracción también será aplicable cuando tales servicios se lleven a cabo fuera del lugar o del ámbito territorial para el que estén autorizados o se haya presentado la declaración responsable, o careciendo de la autorización previa o de dicha declaración cuando éstas sean preceptivas o cuando se realicen en condiciones distintas a las expresamente previstas en la autorización del servicio. D. La retención de la documentación profesional del personal de seguridad privada. B. La prestación de servicios de seguridad privada sin comunicar los correspondientes contratos al Ministerio del Interior o al órgano autonómico competente, o en los casos en que la comunicación se haya producido con posterioridad al inicio del servicio. F. La prestación de servicios de seguridad privada sin cumplir lo estipulado en el correspondiente contrato. G. La falta de sustitución ante el abandono o la omisión injustificados del servicio por parte del personal de seguridad privada dentro de la jornada laboral establecida. H. La utilización, en el desempeño de funciones de seguridad privada, de personal de seguridad privada, con una antigüedad mínima de 1 año en la empresa, que no haya realizado los correspondientes cursos de actualización o especialización, no los haya superado o no los haya realizado con la periodicidad que reglamentariamente se determine. Y la falta de presentación al Ministerio del Interior o al órgano autonómico competente del certificado acreditativo de la vigencia del contrato de seguro, aval o seguro de caución en los términos establecidos en el artículo 19.1 días, y 24.2 y f, así como la no presentación del informe de actividades y el resumen de la cuenta anual a los que se refiere el artículo 21.1. O la no presentación de la memoria a la que se refiere el artículo 25.1. J. La comunicación de una o más falsas alarmas por negligencia, deficiente funcionamiento o falta de verificación previa. K. La apertura de delegaciones o sucursales sin obtener la autorización necesaria o sin haber presentado la declaración responsable ante el órgano competente, cuando sea preceptivo. L. La falta de comunicación al Ministerio del Interior o, en su caso, al órgano autonómico competente, de las altas y bajas del personal de seguridad privada, así como de los cambios que se produzcan en sus representantes legales y toda variación en la composición personal de los órganos de administración, gestión, representación y dirección. M. La prestación de servicio por parte del personal de seguridad privada sin la debida uniformidad o sin los medios que reglamentariamente sean exigibles. N. La no realización de las revisiones anuales obligatorias de los sistemas o medidas de seguridad cuyo mantenimiento tuvieren contratado. Ñ. La carencia o falta de cumplimentación de cualquiera de los libros registro obligatorios.
o la falta de comunicación al Ministerio del Interior o, en su caso, al órgano autonómico competente de todo cambio relativo a su personalidad o forma jurídica, denominación, número de identificación fiscal o domicilio. P. La falta de mantenimiento, en todo momento, de los requisitos establecidos para los representantes legales en el artículo 22.2. Q. El deficiente funcionamiento, por parte de las empresas de seguridad privada y despachos de detectives, en sus sedes, delegaciones o sucursales, de las medidas de seguridad obligatorias, así como el incumplimiento de las revisiones obligatorias de las mismas. R. La prestación de servicios compatibles contemplados en el artículo 6.2. Empleando personal no habilitado que utilice distintivos, uniformes o medios que puedan confundirse con los del personal de seguridad privada. S. El incumplimiento de los requisitos impuestos a las empresas de seguridad informática. T. La prestación de servicios incumpliendo lo dispuesto en el artículo 19.4. U. La comisión de una tercera infracción leve en el período de 2 años. 3. Infracciones leves. A. El incumplimiento de la periodicidad de las revisiones obligatorias de los sistemas o medidas de seguridad cuyo mantenimiento tuvieren contratado. B. La utilización en los servicios de seguridad privada de vehículos, uniformes o distintivos con apariencia o semejanza a los de las fuerzas y cuerpos de seguridad o de las Fuerzas Armadas. C. La falta de diligencia en la cumplimentación de los libros registro obligatorios. D. En general, el incumplimiento de los trámites, condiciones o formalidades establecidos por esta ley, siempre que no constituya infracción grave o muy grave. Artículo 58. Infracciones del personal que desempeñe funciones de seguridad privada. El personal que desempeñe funciones de seguridad privada, así como los ingenieros, técnicos y profesores acreditados, podrán incurrir en las siguientes infracciones. 1. Infracciones muy graves. A. El ejercicio de funciones de seguridad privada para terceros careciendo de la habilitación o acreditación necesaria. B. El incumplimiento de las previsiones contenidas en esta ley sobre tenencia de armas de fuego fuera del servicio y sobre su utilización. C. La falta de reserva debida sobre los hechos que conozcan en el ejercicio de sus funciones o la utilización de medios materiales o técnicos de tal forma que atenten contra el derecho al honor, a la intimidad personal o familiar, a la propia imagen o al secreto de las comunicaciones cuando no constituyan delito. D. La negativa a prestar auxilio o colaboración a las fuerzas y cuerpos de seguridad, cuando sea procedente, en la investigación y persecución de actos delictivos, en el descubrimiento y detención de los delincuentes, o en la realización de las funciones inspectoras o de control que les correspondan. La negativa a identificarse profesionalmente, en el ejercicio de sus respectivas funciones, ante la autoridad o sus agentes, cuando fueren requeridos para ello. F. La realización de investigaciones sobre delitos perseguibles de oficio o la falta de denuncia a la autoridad competente de los delitos que conozcan los detectives privados en el ejercicio de sus funciones. G. La realización de actividades prohibidas en el artículo 8.4 sobre reuniones o manifestaciones, conflictos políticos y laborales, control de opiniones o su expresión, o la información a terceras personas sobre bienes de cuya seguridad estén encargados, en el caso de que no sean constitutivas de delito, salvo que sean constitutivas infracción a la normativa sobre protección de datos de carácter personal h, el abandono o la omisión injustificados del servicio por parte del personal de seguridad privada, dentro de la jornada laboral establecida. Y la elaboración de proyectos o ejecución de instalaciones o mantenimientos de sistemas de seguridad conectados a centrales receptoras de alarmas, centros de control o de videovigilancia, sin disponer de la acreditación correspondiente expedida por el Ministerio del Interior. J. La no realización del informe de investigación que preceptivamente deben elaborar los detectives privados o su no entrega al contratante del servicio, o la elaboración de informes paralelos. K. El ejercicio de funciones de seguridad privada por parte del personal a que se refiere el artículo 28.3 y 4. L. La comisión de una tercera infracción grave en el período de 2 años. 2. Infracciones graves. A. La realización de funciones de seguridad privada que excedan de la habilitación obtenida. B. El ejercicio de funciones de seguridad privada por personal habilitado, no integrado en empresas de seguridad privada, cuando resulte preceptivo. C. El ejercicio abusivo de sus funciones en relación con los ciudadanos. D. La realización, orden o tolerancia, en el ejercicio de su actuación profesional, de prácticas abusivas, arbitrarias o discriminatorias, incluido el acoso, que entrañen violencia física o moral, cuando no constituyan delito. La falta de respeto al honor o a la dignidad de las personas.
F. El ejercicio del derecho a la huelga al margen de lo dispuesto al respecto para los servicios que resulten o se declaren esenciales por la autoridad pública competente o en los que el servicio de seguridad se haya impuesto obligatoriamente, en los supuestos a que se refiere el artículo 8.6. G. La no identificación profesional en el ejercicio de sus respectivas funciones, cuando fueren requeridos para ello por los ciudadanos. H. La retención de la documentación personal en contra de lo previsto en el artículo 32.1.b y la falta de diligencia en el cumplimiento de las respectivas funciones por parte del personal habilitado o acreditado. J. La identificación profesional haciendo uso de documentos o distintivos diferentes a los dispuestos legalmente para ello o acompañando estos con emblemas o distintivos de apariencia semejante a los de las fuerzas y cuerpos de seguridad o de las Fuerzas Armadas. K. La negativa a realizar los cursos de formación permanente a los que vienen obligados. L. La elaboración de proyectos o ejecución de instalaciones o mantenimientos de sistemas de seguridad conectados a centrales receptoras de alarmas, centros de control o de videovigilancia, no ajustados a las normas técnicas reglamentariamente establecidas. M. La omisión, total o parcial, de los datos que obligatoriamente debe contener el informe de investigación que deben elaborar los detectives privados. N. El ejercicio de funciones de seguridad privada incompatibles entre sí, por parte de personal habilitado para ellas. Ñ. La comisión de una tercera infracción leve en el período de 2 años. 3. Infracciones leves. A. La actuación sin la debida uniformidad o medios que reglamentariamente sean exigibles. B. El trato incorrecto o desconsiderado con los ciudadanos. C. La no cumplimentación, total o parcial, por parte de los técnicos acreditados, del documento justificativo de las revisiones obligatorias de los sistemas de seguridad conectados a centrales receptoras de alarmas, centros de control o de videovigilancia. D. En general, el incumplimiento de los trámites, condiciones o formalidades establecidos por esta ley, siempre que no constituya infracción grave o muy grave. Artículo 59. Infracciones de los usuarios y centros de formación. Los usuarios contratantes de servicios de seguridad privada y los centros de formación de personal de seguridad privada podrán incurrir en las siguientes infracciones. 1. Muy graves. La contratación o utilización a sabiendas de los servicios de empresas de seguridad o despachos de detectives carentes de la autorización específica o declaración responsable necesaria para el desarrollo de los servicios de seguridad privada. B. La utilización de aparatos de alarmas u otros dispositivos de seguridad no homologados cuando fueran susceptibles de causar grave daño a las personas o a los intereses generales. C. El incumplimiento, por parte de los centros de formación, de los requisitos y condiciones exigidos en la declaración responsable o impartir cursos sin haberla presentado d. La negativa a prestar auxilio o colaboración a las fuerzas y cuerpos de seguridad competentes en la realización de las funciones inspectoras de las medidas de seguridad, de los centros de formación y de los establecimientos obligados. E. La no adecuación de los cursos que se impartan en los centros de formación a lo previsto reglamentariamente en cuanto a su duración, modalidades y contenido. F. La falta de adopción o instalación de las medidas de seguridad que resulten obligatorias. G. La falta de comunicación de las incidencias detectadas y confirmadas en su centro de control de la seguridad de la información y las comunicaciones, cuando sea preceptivo. H. La contratación o utilización a sabiendas de personas carentes de la habilitación o acreditación necesarias para la prestación de servicios de seguridad y la comisión de una tercera infracción grave en el período de 2 años. 2. Graves. La contratación o utilización a sabiendas de personal carente de la habilitación o certificación específica necesaria para el desarrollo de funciones de seguridad e investigación privada. B. El incumplimiento de las revisiones preceptivas de los sistemas o medidas de seguridad obligatorias que tengan instalados. C. La utilización de aparatos de alarma u otros dispositivos de seguridad no homologados. D. La no comunicación de las incidencias detectadas y confirmadas en su centro de control de la seguridad de la información y las comunicaciones cuando sea preceptivo. E. La no comunicación al órgano competente de las modificaciones que afecten a cualquiera de los requisitos que dieron lugar a la autorización de los centros de formación. F. La impartición de los cursos de formación fuera de las instalaciones autorizadas de los centros de formación. G. El anormal funcionamiento de las medidas de seguridad obligatorias adoptadas o instaladas cuando ocasionen perjuicios a la seguridad pública o a terceros. H. La utilización de personal docente no acreditado en actividades de formación. Y la comisión de una tercera infracción leve en el período de 2 años. 3. Leves. A. La utilización de aparatos o dispositivos de seguridad sin ajustarse a las normas que los regulen o cuando su funcionamiento cause daños o molestias desproporcionados a terceros.
B. El anormal funcionamiento de las medidas o sistemas de seguridad no obligatorios que se tengan instaladas. C. En general, el incumplimiento de las obligaciones contenidas en esta ley que no constituya infracción grave o muy grave. Artículo 60. Colaboración reglamentaria. Las disposiciones reglamentarias de desarrollo podrán introducir especificaciones o graduaciones en el cuadro de las infracciones y sanciones establecidas en esta ley que, sin constituir nuevas infracciones o sanciones, ni alterar la naturaleza o límites de las que en ellas se contemplan, contribuyan a la más correcta identificación de las conductas o a la más precisa determinación de las sanciones correspondientes. Capítulo 2. Sanciones. Artículo 61. Sanciones a las empresas de seguridad privada, sus representantes legales y los despachos de detectives privados. Las autoridades competentes podrán imponer, por la comisión de las infracciones tipificadas en el artículo 57, las siguientes sanciones. 1. Por la comisión de infracciones muy graves. A. Multa de 30.001 a 600.000 euros. B. Extinción de la autorización o cierre de la empresa o despacho en los casos de declaración responsable, que comportará la prohibición de volver a obtenerla o presentarla, respectivamente, por un plazo de entre 1 y 2 años, y cancelación de la inscripción en el registro correspondiente. C. Prohibición para ocupar cargos de representación legal en empresas de seguridad privada por un plazo de entre 1 y 2 años. 2. Por la comisión de infracciones graves. A. Multa de 3.001 a 30.000 euros. B. Suspensión temporal de la autorización o de la declaración responsable por un plazo de entre 6 meses y 1 año. C. Prohibición para ocupar cargos de representación legal en empresas de seguridad privada por un plazo de entre 6 meses y 1 año. 3. Por la comisión de infracciones leves. A. Apercibimiento. B. Multa de 300 a 3.000 euros. Artículo 62. Sanciones al personal. Las autoridades competentes podrán imponer, por la comisión de las infracciones tipificadas en el artículo 58, las siguientes sanciones. 1. Por la comisión de infracciones muy graves. A. Multa de 6.001 a 30.000 euros. B. Extinción de la habilitación, que comportará la prohibición de volver a obtenerla por un plazo de entre 1 y 2 años, y cancelación de la inscripción en el Registro Nacional. 2. Por la comisión de infracciones graves. A. Multa de 1.001 a 6.000 euros. B. Suspensión temporal de la habilitación por un plazo de entre 6 meses y 1 año. 3. Por la comisión de infracciones leves. A. Apercibimiento. B. Multa de 300 a 1.000 euros. Artículo 63. Sanciones a usuarios y centros de formación. Las autoridades competentes podrán imponer, por la comisión de las infracciones tipificadas en el artículo 59, las siguientes sanciones. 1. Por la comisión de infracciones muy graves. A. Multa de 20.001 a 100.000 euros. B. Cierre del centro de formación, que comportará la prohibición de volver a presentar la declaración responsable para su apertura por un plazo de entre 1 y 2 años y cancelación de la inscripción en el registro correspondiente. 2. Por la comisión de infracciones graves. A. Multa de 3.001 a 20.000 euros. B. Suspensión temporal de la declaración responsable del centro de formación por un plazo de entre 6 meses y 1 año. 3. Por la comisión de infracciones leves. A. Apercibimiento. B. Multa de 300 a 3.000 euros. Artículo 64. Graduación de las sanciones. Para la graduación de las sanciones, los órganos competentes tendrán en cuenta la gravedad y trascendencia del hecho, el posible perjuicio para el interés público, la situación de riesgo creada o mantenida para personas o bienes, la reincidencia, la intencionalidad, el volumen de actividad de la empresa de seguridad, despacho de detectives, centro de formación o establecimiento contra quien que se dicte la resolución sancionadora y la capacidad económica del infractor. Artículo 65. Aplicación de las sanciones. 1. Las sanciones previstas en esta ley podrán aplicarse de forma alternativa o acumulativa. 2. La aplicación de sanciones pecuniarias tenderá a evitar que la comisión de las infracciones tipificadas no resulte más beneficiosa para el infractor que el cumplimiento de las normas infringidas. Artículo 66. Competencia sancionadora. 1. En el ámbito de la Administración General del Estado, la potestad sancionadora corresponderá al Ministro del Interior para imponer las sanciones de extinción de las autorizaciones, habilitaciones y declaraciones responsables. B. Al Secretario de Estado de Seguridad para imponer las restantes sanciones por infracciones muy graves. C. Al Director General de la Policía para imponer las sanciones por infracciones graves. Cuando, en el curso de las inspecciones por parte de la Guardia Civil de los cursos para guardas rurales, impartidos por centros de formación no exclusivos de estos, se detecten posibles infracciones, la sanción corresponderá al Director General de la Policía.
D. Al director general de la Guardia Civil para imponer las sanciones por infracciones graves en relación con los guardas rurales y centros y cursos de formación exclusivos para este personal. A los delegados y a los subdelegados del Gobierno para imponer las sanciones por infracciones leves. 2. En el ámbito de las comunidades autónomas con competencia en materia de seguridad privada, la potestad sancionadora corresponderá a los titulares de los órganos que se determinen en cada caso. 3. Contra las resoluciones sancionadoras se podrán interponer los recursos previstos en la legislación de procedimiento administrativo y en la de la jurisdicción contencioso-administrativa. Artículo 67. Decomiso del material. El material prohibido, no homologado o indebidamente utilizado en servicios de seguridad privada, será decomisado y se procederá a su destrucción si no fuera de lícito comercio, o a su enajenación en otro caso, quedando en depósito la cantidad que se obtuviera para hacer frente a las responsabilidades administrativas o de otro orden en que se haya podido incurrir. Artículo 68. Prescripción de las sanciones. 1. Las sanciones impuestas por infracciones leves, graves o muy graves prescribirán, respectivamente, al año, a los 2 años y a los 4 años. 2. El plazo de prescripción comenzará a contarse desde el día siguiente a aquel en que sea firme la resolución por la que se impone la sanción, si ésta no se hubiese comenzado a ejecutar, o desde que se quebrantase el cumplimiento de la misma, si hubiese comenzado, y se interrumpirá desde que se comience o se reanude la ejecución o cumplimiento. Capítulo 3. Procedimiento. Artículo 69. Medidas cautelares. 1. Iniciado el procedimiento sancionador, el órgano que haya ordenado su incoación podrá adoptar las medidas cautelares necesarias para garantizar su adecuada instrucción, así como para evitar la continuación de la infracción o asegurar el pago de la sanción, en el caso de que ésta fuese pecuniaria, y el cumplimiento de la misma en los demás supuestos. 2. Dichas medidas, que deberán ser congruentes con la naturaleza de la presunta infracción y proporcionadas a la gravedad de la misma, podrán consistir en a. La ocupación o precinto de vehículos, armas, material o equipo prohibido, no homologado o que resulte peligroso o perjudicial, así como de los instrumentos y efectos de la infracción. B. La retirada preventiva de las autorizaciones, habilitaciones, permisos o licencias, o la suspensión, en su caso, de la eficacia de las declaraciones responsables. C. La suspensión de la habilitación del personal de seguridad privada y, en su caso, de la tramitación del procedimiento para el otorgamiento de aquella, mientras dure la instrucción de expedientes por infracciones graves o muy graves en materia de seguridad privada. También podrán ser suspendidas las indicadas habilitación y tramitación hasta tanto finalice el proceso por delitos contra dicho personal. 3. Las medidas cautelares previstas en los párrafos B y C del apartado anterior no podrán tener una duración superior a un año. Artículo 70. Ejecutoriedad. 1. Las sanciones impuestas serán inmediatamente ejecutivas desde que la resolución adquiera firmeza en vía administrativa. 2. Cuando la sanción sea de naturaleza pecuniaria y no se haya previsto plazo para satisfacerla, la autoridad que la impuso lo señalará, sin que pueda ser inferior a 15 ni superior a 30 días hábiles, pudiendo acordarse el fraccionamiento del pago. 3. En los casos de suspensión temporal y extinción de la eficacia de autorizaciones, habilitaciones o declaraciones responsables y prohibición del ejercicio de la representación legal de las empresas, la autoridad sancionadora señalará un plazo de ejecución suficiente, que no podrá ser inferior a 15 días hábiles ni superior a 2 meses, oyendo al sancionado y a los terceros que pudieran resultar directamente afectados. Artículo 71. Publicidad de las sanciones. Las sanciones, así como los nombres, apellidos, denominación o razón social de las personas físicas o jurídicas responsables de la comisión de infracciones muy graves, cuando hayan adquirido firmeza en vía administrativa, podrán ser hechas públicas, en virtud de acuerdo de la autoridad competente para su imposición, siempre que concurra riesgo para la seguridad de los usuarios o ciudadanos, reincidencia en infracciones de naturaleza análoga o acreditada intencionalidad. Artículo 72. Multas coercitivas. 1. Para lograr el cumplimiento de las resoluciones sancionadoras, las autoridades competentes relacionadas en el artículo 66 podrán imponer multas coercitivas, de acuerdo con lo establecido en la legislación de procedimiento administrativo. 2. La cuantía de estas multas no excederá de 6.000 euros, pero podrá aumentarse sucesivamente en el 50% de la cantidad anterior en casos de reiteración del incumplimiento. 3. Las multas coercitivas serán independientes de las sanciones pecuniarias que puedan imponerse y compatibles con ellas. Disposición adicional primera. Comercialización de productos.
En la comercialización de productos provenientes de los Estados miembros de la Unión Europea, del Espacio Económico Europeo o de cualquier tercer país con el que la Unión Europea tenga un acuerdo de asociación y que estén sometidos a reglamentaciones nacionales de seguridad equivalentes a la reglamentación española de seguridad privada, se atenderá a los estándares previstos por las entidades de certificación acreditadas que ofrezcan, a través de su administración pública competente, garantías técnicas profesionales y de independencia e imparcialidad equivalentes a las exigidas por la legislación española y a que las disposiciones del Estado, con base en las que se evalúa la conformidad, comporten un nivel de seguridad equivalente al exigido por las disposiciones legales aplicables. Disposición adicional segunda. Contratación de servicios de seguridad privada por las administraciones públicas. 1. En consideración a la relevancia para la seguridad pública de los servicios de seguridad privada, de conformidad con el artículo 118 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, los órganos de contratación de las administraciones públicas podrán establecer condiciones especiales de ejecución de los contratos de servicios de seguridad relacionadas con el cumplimiento de las obligaciones laborales por parte de las empresas de seguridad privada contratistas. 2. Los pliegos de cláusulas administrativas particulares o los contratos podrán establecer penalidades para el caso de incumplimiento de estas condiciones especiales de ejecución o atribuirles el carácter de obligaciones contractuales esenciales a los efectos de la resolución de los contratos, de acuerdo con los artículos 212.1 y 223f. Disposición adicional tercera. Cooperación administrativa. En consideración a la relevancia para la seguridad pública de los servicios de seguridad privada, los órganos competentes en materia policial, tributaria, laboral y de seguridad social establecerán mecanismos de información, control e inspección conjunta en relación con las empresas de seguridad privada para evitar el fraude y el intrusismo. Disposición transitoria primera. Habilitaciones profesionales anteriores a la entrada en vigor de esta ley. 1. Las habilitaciones del personal de seguridad privada obtenidas antes de la entrada en vigor de esta ley mantendrán su validez sin necesidad de convalidación o canje alguno. 2. Las habilitaciones correspondientes a los guardas particulares del campo se entenderán hechas a la nueva categoría de guardas rurales. Disposición transitoria segunda. Personal de centrales receptoras de alarmas. Quienes a la entrada en vigor de esta ley estuvieran desempeñando su actividad en centrales receptoras de alarmas, podrán continuar desarrollando sus funciones sin necesidad de obtener ninguna habilitación específica. Disposición transitoria tercera. Ingenieros y técnicos de las empresas de seguridad. Los ingenieros y técnicos encuadrados, en el momento de entrada en vigor de esta ley, en empresas de seguridad autorizadas para la actividad de instalación y mantenimiento de sistemas de seguridad contemplada en el artículo 5.1f, podrán continuar desarrollando sus funciones sin necesidad de obtener la acreditación específica a la que se refiere el artículo 19.1c. Disposición transitoria cuarta. Plazos de adecuación. 1. Las empresas de seguridad privada y sus delegaciones, los despachos de detectives privados y sus sucursales, las medidas de seguridad adoptadas y el material o equipo en uso a la entrada en vigor de esta ley de acuerdo con la normativa anterior, pero que no cumplan, total o parcialmente, los requisitos o exigencias establecidos en esta ley y en sus normas de desarrollo, deberán adaptarse a tales requisitos y exigencias dentro de los siguientes plazos de adecuación, computados a partir de su entrada en vigor. A. 2 años respecto a los requisitos nuevos de las empresas de seguridad privada y sus delegaciones y de los despachos de detectives privados y sus sucursales. B. 10 años para las medidas de seguridad electrónicas de las empresas de seguridad, de los establecimientos obligados y de las instalaciones de los usuarios no obligados. C. 1 año para la obtención de la certificación prevista en el artículo 19.4. 2. Las medidas de seguridad física instaladas con anterioridad a la entrada en vigor de esta ley tendrán una validez indefinida hasta el final de su vida útil. No obstante, deberán ser actualizadas en caso de resultar afectadas por reformas estructurales de los sistemas de seguridad de los que formen parte. 3. Los sistemas de seguridad y los elementos de seguridad física, electrónica e informática que se instalen a partir de la entrada en vigor de esta ley deberán cumplir todas las exigencias y requisitos establecidos en la misma y en su normativa de desarrollo. Disposición transitoria quinta. Actividad de planificación y asesoramiento. 1.
Las empresas de seguridad autorizadas e inscritas únicamente para la actividad de planificación y asesoramiento contemplada en el artículo 5.1 gramos de la Ley 23/1992, de 30 de julio, de seguridad privada, dispondrán de un plazo de 3 meses, desde la entrada en vigor de esta ley, para solicitar autorización para cualquiera de las actividades enumeradas en el artículo 5.1 de la misma, excepto la contemplada en el párrafo H. 2. Las empresas de seguridad referidas en el apartado anterior que, transcurrido dicho plazo, no hubieran solicitado la mencionada autorización, serán dadas de baja de oficio, cancelándose su inscripción en el Registro Nacional de Seguridad Privada y, en su caso, en el registro autonómico correspondiente. 3. En el caso de las empresas de seguridad que, a la entrada en vigor de esta ley, estuvieran autorizadas e inscritas para la actividad de planificación y asesoramiento y, además, para cualquier otra contemplada en el artículo 5.1, se cancelará de oficio su inscripción y autorización en el Registro Nacional de Seguridad Privada y, en su caso, en el registro autonómico correspondiente únicamente respecto a dicha actividad de planificación y asesoramiento. 4. Las empresas de seguridad referidas en el apartado anterior dispondrán de un plazo de 1 año, desde la entrada en vigor de esta ley, para adecuar los respectivos importes del seguro de responsabilidad civil u otra garantía financiera, así como del aval o seguro de caución, en función de las actividades para las que continúen autorizadas e inscritas en los registros correspondientes. 5. Los procedimientos administrativos que, a la entrada en vigor de esta ley, se estuvieran tramitando en relación con la solicitud de autorización e inscripción para desarrollar únicamente la referida actividad de planificación y asesoramiento se darán por terminados, procediéndose al archivo de las actuaciones. 6. Los procedimientos administrativos que, a la entrada en vigor de esta ley, se estuvieran tramitando en relación con la solicitud de autorización para desarrollar actividades de seguridad privada entre las que se incluya la referida actividad de planificación y asesoramiento, continuarán su tramitación en relación exclusivamente con el resto de actividades solicitadas. Disposición derogatoria única. Derogación normativa. 1. Queda derogada la Ley 23/1992, de 30 de julio, de seguridad privada, y cuantas normas de igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto en esta Ley. 2. El Reglamento de Seguridad Privada, aprobado por el Real Decreto 2364/1994, de 9 de diciembre, y el resto de la normativa de desarrollo de la Ley 23/1992, de 30 de julio, y del propio reglamento mantendrán su vigencia en lo que no contravenga a esta ley. Disposición final primera. Título competencial. Esta ley se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.29 de la Constitución, que atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia de seguridad pública. Disposición final segunda. Procedimiento administrativo. En todo lo no regulado expresamente en esta ley se aplicará la legislación sobre procedimiento administrativo. Disposición final tercera. Desarrollo normativo. 1. El Gobierno, a propuesta del Ministro del Interior, dictará las disposiciones reglamentarias que sean precisas para el desarrollo y ejecución de lo dispuesto en esta ley, y concretamente para determinar los requisitos y características que han de reunir las empresas y entidades objeto de regulación. B. Las condiciones que deben cumplirse en la realización de actividades de seguridad privada y en la prestación de servicios de esta naturaleza. C. Las características que han de reunir las medidas de seguridad privada y los medios técnicos y materiales utilizados en las actividades y servicios de seguridad privada. D. Las funciones, deberes, responsabilidades y cualificación del personal de seguridad privada y del personal acreditado. E. El régimen de habilitación y acreditación de dicho personal. F. Los órganos del Ministerio del Interior competentes, en cada caso, para el desempeño de las distintas funciones. 2. Se faculta, asimismo, al Gobierno para actualizar la cuantía de las multas, de acuerdo con las variaciones del indicador público de renta de efectos múltiples. Disposición final cuarta. Entrada en vigor. Esta ley entrará en vigor a los 2 meses de su publicación en el Boletín Oficial del Estado. Madrid, elévese al Consejo de Ministros el Ministro del Interior Jorge Fernández Díaz.